Bien, en esta primera clase vamos a, bueno, les voy a presentar cómo vamos a desarrollar este curso y después veremos una primera clase sobre fundamentos del electromagnetismo. Voy a compartir con ustedes una pizarra donde he preparado esta presentación. Bien, esta es la pizarra de la clase, ya la he compartido con ustedes, pero no la voy a presentar todavía. Déjenme ir acá a la presentación de mecatrónicos. Aquí está. Van a escuchar algunos ruidos domésticos, por supuesto, de cuando en cuando. Bien. Bueno, ya les di la bienvenida. Ahora, ¿por qué la justificación del curso? Es decir, ¿por qué necesitan ustedes un curso de actuadores mecatrónicos? Bueno, es lógico suponer pues, que para ser un ingeniero mecatrónico competente necesitamos tener los fundamentos acerca de los accionamientos eléctricos. En este caso es un curso de máquinas eléctricas, de motores eléctricos, más bien dicho. Pues no vamos a ver transformadores en este curso. Y es el medio a través del cual se convierte la energía que se transmite, en este caso la electricidad, hacia un movimiento. Imagínense en cualquier operación de movimiento, de manufactura, etcétera, pues se necesita un accionamiento eléctrico. Y usted como futuro ingeniero mecatrónico pues va a necesitar algunos conocimientos y destrezas en esto. Y ese es el propósito del curso. Ahora, la siguiente pregunta es ¿por qué yo soy su profesor? Bueno, no soy un ingeniero mecánico, soy un ingeniero electrónico. Y en mi formación, primero como tecnólogo electrónico, pues recibí mucha formación en el área de máquinas eléctricas y también en mi trabajo profesional, pues tuve la oportunidad de trabajar con muchas máquinas eléctricas. Aunque mi trabajo generalmente era industrial y en la parte de automatización, pues había muchos motores eléctricos de todo tipo. Y pues al reclutar a los profesores para el dictado de los diferentes cursos, pues el coordinador consideró pues, que yo era el más adecuado para este curso, ¿no? Y me gusta bastante esta materia. Y pues soy profesor desde 1993, ya cumplí 28 años, ¿no? Voy a adivinar qué edad tendré, ¿no? Pero, ya he estado aquí por buen tiempo, he visto muchos rectores, muchos estudiantes, conozco estudiantes que ya son abuelos incluso, yo todavía no soy abuelo. ¿Qué vamos a ver en este curso? Bueno, en la primera clase de hoy, electromagnetismo, les voy a explicar el por qué y hasta dónde vamos a llegar con el electromagnetismo. Y directamente vamos a ir a los motores eléctricos, ¿no? Una gran parte de este curso va a estar concentrada en los motores de inducción, AC, trifásicos. Son los motores que se utilizan en el 99% de los casos, ¿no? En teoría, este curso debería concentrarse el 99% en esos motores, pero en la parte de automatización de manufactura, pues sí vamos a encontrar los otros tipos de motores objetos de este curso. Cuando hablamos de servomotores, me refiero a motores cuyo propósito no es la regulación de la velocidad, sino la regulación de la posición. Y se pueden elaborar servomotores pues, con motores AC, DC, motores de paso, etc. Y por supuesto vamos a ver algunos conceptos de regulación. Como regular el torque, la velocidad en estos motores. Y toda esta regulación es a través de electrónica de potencia. Es inevitable. En la bibliografía, los libros que más vamos a utilizar son los que aparecen aquí.
El libro base va a ser el libro de Chapman, especialmente en lo que tiene que ver con la maquinaria eléctrica, los motores AC y DC básicos y el control electromecánico de ellos. Mientras que el libro de Mohamed Rashid es mucho mejor para la regulación electrónica de estado sólido de esto. Vamos a utilizarlo bastante. Y para motores especiales usaremos el libro de Theodore Welling. Son libros muy buenos y van a encontrar una versión electrónica de estos libros, no un escaneado, sino una versión electrónica, en la página de aula virtual de este curso. Evaluación. ¿Cómo vamos a evaluar este curso? Vamos a tener 2 lecciones en cada parcial. La suma de estas 2 lecciones es la nota del examen. Entonces quiero tomar una lección en la 4ª semana de clases, la primera lección, y la segunda lección en la semana de exámenes. Dependiendo del contenido, de cómo estemos avanzando, pues dividiré la calificación entre estas 2 lecciones. Las tareas suman el otro 50% de la parte de teoría de 100. En las tareas vamos a tener videos que suman 10 puntos, cuestionarios que suman 20 y ejercicios o problemarios que suman 20 puntos. Eso suman los 50 puntos de las tareas. En el mejoramiento, el examen de mejoramiento no puede mejorar el 100% de las evaluaciones, sino una parte de ellas. Generalmente solo se puede mejorar el componente de lecciones. Así que trate de ser bien cumplido con las tareas porque esa parte no se puede mejorar en el tercer examen. Solo podrá mejorar en este curso la parte de las tareas. ¿Cómo vamos a desarrollar las clases? Pues nuestras sesiones van a ser a través de Teams, como lo estamos haciendo. La ventaja es que al terminar la grabación de la sesión de Teams, se graba automáticamente el video y usted puede descargarlo hasta dentro de 3 semanas. También sobre las comunicaciones entre nosotros utilizaremos el chat de Teams. Yo les ruego evitar escribirme mensajes a través del correo o a través de aula virtual. Sí me llegan, pero no los leo tan pronto como usted quisiera, ¿no? A veces los veo al día siguiente o algo así, pero si me escribe a través del chat de Teams, lo leeré más pronto, ¿no? Y siéntase libre de escribir a cualquier hora y yo le responderé tan pronto como yo pueda, ¿no? Entonces, si usted me escribe a las 10 de la noche, puede ser que le responda a esa hora, puede que le responda al día siguiente, ¿no? Pero escríbame en cualquier momento, siéntase libre de hacerlo a través del chat. Recuerde que si escribe en el canal general, su mensaje lo verán todos sus demás compañeros, ¿no? Pero puede escribirme directamente a mí y trataré de atender su consulta lo antes posible y lo mejor posible. Todas las tareas y evaluaciones serán a través de esta plataforma de aula virtual. La gran mayoría de las tareas y lecciones están automatizadas en aula virtual y usted al resolverla podrá obtener inmediatamente el resultado de su evaluación. Algo que quiero mencionarles es que en el caso de los problemarios, estos problemarios están formulados automáticamente, pero la respuesta correcta tiene una tolerancia. Recuerde eso. La respuesta correcta, como ya la he formulado en aula virtual, tiene una tolerancia. Es decir, la respuesta exacta, digamos que es 9.01. Pero yo la configuro con una tolerancia dependiendo del ejercicio, digamos que la he configurado con una tolerancia del 5%. Eso significa que si usted pone 9.02 o 9.0, cuando la respuesta es 9.01,
Aula virtual lo va a calificar como correcto, ¿no? Entonces, si usted por alguna razón no entiende por qué el ejercicio lo califica, aula virtual lo califica mal, el desarrollo de su ejercicio, no suele ser por la tolerancia, no suele ser por los decimales. Es casi raro, es bien raro que eso ocurra, ¿no? Más bien puede ser por alguna, debe haber alguna razón, pero usted igual puede escribir. Pero no es por los decimales. Y por último, este asunto de la motivación. Este es un pequeño sermón para ustedes sobre el compromiso y la responsabilidad que ustedes adquieren en cualquiera de los cursos que ustedes tomen, y por supuesto también aquí en la SPOL. ¿Para qué están inscritos por qué se ha inscrito usted en este curso? Bueno, hay una razón primera, y es que está en la malla y usted necesita tomarlo para poder continuar sus estudios en esta carrera y poder finalmente graduarse como ingeniero mecatrónico. Está en la malla y tiene que registrarse por obligación, no es opcional. Pero una vez que usted está registrado, pues usted quiere aprobar el curso, por supuesto, pero también, y así lo espero, usted desea aprender. No quiere aprender y reprobar el curso, ni tampoco quiere aprobar el curso sin haber aprendido nada. Quiere usted lograr las dos cosas, ¿no? Entonces eso requiere un compromiso de su parte. El compromiso de hacer todas las tareas a tiempo. Y algo que no les mencioné sobre las lecciones es que todas las tareas, los cuestionarios de video no, pero sí los cuestionarios de teoría y los problemarios con los ejercicios, son los cuestionarios para las lecciones. Las lecciones yo las tomo tomando exactamente las mismas preguntas, con los valores cambiados, por supuesto, de los cuestionarios y problemarios que usted resuelve. Entonces, si usted resuelve correctamente los cuestionarios y los problemarios, usted estará listo para realizar bien las evaluaciones y no va a tener ningún problema. Entonces, ese es el compromiso que usted quiere también, de hacer las tareas bien y hacerlas a tiempo, y eso lo preparará para hacer correctamente las evaluaciones. Pero, dado que ahora estamos en esta modalidad virtual, modalidad en línea, pues eso le da a usted una mayor autonomía. Y hay una razón para esta autonomía. Yo les voy a... quiero compartir, terminar esto. Déjenme dejar de compartir esta pizarra y ahora compartir algo del reglamento. No, del instructivo de cómo se va a llevar a cabo este semestre. Déjenme ver. Aquí está. Aquí está. ¿Qué estamos viendo? El último, ¿cómo se llama este documento? Aquí está. Medidas académicas para el retorno a la presencialidad y el aprendizaje. Esta es la versión de septiembre de este año. Y sobre la asistencia a clases dice lo siguiente. Ya no estará vigente la resolución que impedía a los profesores reprobar a un estudiante por inasistencia. Entonces, en los 3 semestres previos, usted podía faltar a todas las clases y el profesor no lo podía dejar.
Ahora el profesor sí lo puede reprobar si es que usted falta más del 40% de la clase. Sin embargo, las instrucciones son, la instrucción es que esto es opcional, es decir, dice aquí, podrá ser controlada por el profesor. Si el profesor controla la asistencia a clase. Bueno, yo no voy a tomar asistencia. Eso significa una mayor autonomía para usted. Pero esa autonomía, pues obviamente viene con la responsabilidad. Entonces, por alguna razón usted no puede atender esta clase cuando se presente en vivo, pues usted, por supuesto, podría luego revisar el video que se queda grabado. O también revisar la pizarra que estoy compartiendo con ustedes. Entonces, esta autonomía pues viene con mayor responsabilidad de su parte, dado que te voy a tomar lista. También otra parte de la autonomía que viene con mayor responsabilidad es en el asunto de las tareas y evaluaciones. Como las tareas y evaluaciones se desarrollan en línea y se evalúan en línea, pues yo no tengo ninguna forma de saber si en realidad usted leyó el material y está respondiendo de acuerdo con lo que usted sabe y ha desarrollado los ejercicios para aprender, o si simplemente le ha copiado la respuesta a otra persona. Yo no tengo forma de saber. Pero esa es su responsabilidad. Esa autonomía que usted tiene para desarrollarlo en línea y en cualquier momento y poder obtener su calificación automáticamente, pues viene de la mano con la responsabilidad que la acompaña. Y sobre esto un pequeño sermón sobre la honestidad. Las cosas que hacemos ahora, al menos si usted ya es adulto, las cosas que usted hace ya, ya están determinadas por muchos factores, por supuesto, pero principalmente por las decisiones que usted toma. Entonces, no es que a veces escucho personas decir, no sé qué me pasó. No, usted sabe lo que le pasó. Uno hace las cosas que uno decide hacer. No sé qué me pasó. La otra excusa es que yo soy así. No, usted no es así. Usted decide qué cosas hacer y qué cosas no hacer. Las cosas que hacemos son resultado de nuestra conducta. Las cosas que hacemos son el resultado de nuestras decisiones, las decisiones que tomamos. Y usted decide hacer el deber honestamente o copiar. Eso determina el tipo de persona que usted es ahora y el tipo de persona que usted quiere ser. Recuerde, lo decide usted. No es que la vida me hizo así. No, usted decide lo que quiere ser, el tipo de persona que usted quiere ser. Y aunque usted podría pensar que, bueno, yo soy lo que quiero ser y eso a nadie le importa, esa es otra de esas leyendas urbanas equivocadas. El tipo de persona que usted es determinará el tipo de personas con las cuales se va a rodear. Entonces, si usted es una persona deshonesta, mentirosa, copiona, ¿qué tipo de personas estarán junto a usted? ¿Personas honestas? ¿Personas que le digan la verdad? ¿Personas que confíen en usted? No. Si usted quiere estar rodeado de personas honestas, confiables, sinceras, ¿qué tipo de persona tiene que ser usted? Y eso va a ocurrir en cada aspecto de su vida. Trabajo, sus amigos, su familia. El tipo de persona que usted decida ser va a determinar las personas con las cuales usted se va a rodear. ¿Cuándo lo va a decidir eso? Después que se gradúe de ingeniero mecatrónico. Usted lo decide ahora. Ya es adulto, ya ahorita ya tiene que tomar las decisiones. Cuando era un adolescente, bueno, está en formación. Bueno, ya ahorita ya usted es un adulto. Entonces, sea responsable con la autonomía que esta modalidad de aprendizaje le da.
También la autonomía implica algo más, si es que en estos modelos de aprendizaje, el profesor no es la fuente del conocimiento. El profesor no se convierte se convierte más bien en un facilitador del conocimiento. Y solo por darles un ejemplo, ¿no? O sea, imagínense tremendos autores que tenemos aquí. Cuando uno lee la hoja de vida de estos señores, de Stephen Chapman, Mohamed Rashid, Theodore Wilde, uff, yo no les llego ni a los talones a estos señores. Por supuesto, quisiéramos tener a ellos como profesores aquí en este curso de actuadores mecatrónicos, pero ellos podrían costar 10 veces lo que gano yo. Así que, bueno, y como Spol no tiene ese presupuesto, pues tienen que conformarse conmigo, con Eloy Moncayo como facilitador del conocimiento. Pero para eso están los libros, ¿no? Para que los aprovechemos. Y en el desarrollo de estas clases ustedes van a encontrar muchas tareas que son prácticamente evaluaciones de control de lectura del material que aquí se presenta. Entonces, lo que en mi clase les voy a presentar son 3 cosas básicamente, ¿no? Eh, eh, las ideas importantes en las que quiero que ustedes se concentren en este aprendizaje. Vamos a desarrollar ejercicios como modelo para las tareas que ustedes van a tener y también el aporte de mi experiencia personal, que por supuesto define cuáles son los componentes teóricos y de ejercicios que creo que les van a ser más útiles en su futuro trabajo como ingenieros mecatrónicos. Entonces, esta autonomía implica para ustedes el compromiso de aprender. No es que yo les voy a dar todo masticado, ya licuado, diluido, cernido y se los voy a dar con una cucharita en la boca. Usted tiene que asumir la responsabilidad de aprender. Y es que piense en lo siguiente, piense a corto plazo. Cuando se toma una lección, ¿qué se evalúa? ¿Lo que yo le he enseñado o lo que usted ha aprendido? Se evalúa lo que usted ha aprendido. Eso es lo que se evalúa. Existen otras instancias pues, donde los estudiantes también contribuyen en la evaluación de los profesores, ¿no? A corto plazo, la evaluación la evaluación determina lo que usted ha aprendido en el curso. Y también a largo plazo, lo que usted aprende y el desarrollo de las técnicas de aprendizaje, la disciplina, los hábitos de aprendizaje, van a determinar qué tan buen ingeniero mecatrónico usted va a ser en el futuro. Entonces, su desempeño, no solo en actuadores mecatrónicos, sino también en las demás materias, va a determinar cómo será usted luego profesionalmente. Entonces, si es un mal estudiante, pues no va a tener, o si es un buen estudiante, pues eso va a afectar su futuro. Tristemente, en la SPOL, algunas cosas cambian muy lentamente. Y usted ya se habrá dado cuenta que algunos malos profesores siguen dando y dando clase año tras año en la SPOL y se jubilan. Y nuevamente, ¿por qué? Porque las instituciones son imperfectas y los cambios ocurren muy lentamente. Y ese profesor se jubilará y cobrará su pensión y disfrutará de la vida, sin importar si es bueno o malo. Por supuesto, yo sí voy a tratar de hacer lo mejor posible, de ser el mejor profesor de actuadores mecatrónicos para ustedes, aunque soy el único. Y eso implica, esa autonomía implica un compromiso de ustedes de aprender para ustedes, para que usted sea un buen ingeniero mecatrónico en el futuro. El último punto aquí, la franqueza, tiene que ver con la libertad de expresarse, ¿no?
Aquí, bueno, la libertad de expresión no se refiere a la ideología política o cuestiones de género, no, no me refiero a nada de eso. Me refiero a que tengan la libertad de escribirme y preguntarme durante la clase y también escribirme al chat en cualquier momento que ustedes tengan una pregunta. En este proceso, su trabajo, su compromiso es aprender y mi trabajo y mi compromiso es enseñar. Me pagan por eso. Usted me escribe una pregunta en el chat, es mi responsabilidad ayudarlo a encontrar una respuesta a esa pregunta. Recuerde eso, no me está pidiendo ningún favor, no tiene que decir, disculpe profesor, que por aquí, que por allá, pero tengo que preguntarle una cosa. No tiene que disculparse. Sí me tiene que saludar, buenas noches, saludos, estimado profesor, etcétera, etcétera, pero no tiene que disculparse por preguntarme, recuerde eso, no tiene que disculparse por preguntar. Si estoy en media clase y usted tiene una pregunta sobre eso, tal vez sea necesario disculparse por interrumpirme, por ejemplo, ¿no? Por interrumpir la clase, pero no tiene que disculparse por hacerme una pregunta. Es su deber y es mi obligación responder. Recuerde eso. Ah, y algo sobre los mensajes en el chat. Trate de colocar todo lo que usted me quiere decir en un solo mensaje. Así como en WhatsApp. A veces me escriben, buenos días, un mensaje. Eloy, segundo mensaje. ¿Te puedo hacer una pregunta? Tercer mensaje. ¿Sabes por qué estoy aquí? Cuarto mensaje. Lo que pasa es que esto, quinto mensaje. ¿Y cómo está mi teléfono? Ping, 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 ping. Es desesperante. Concentre sus ideas en un solo mensaje. Por supuesto, hay casos en donde pues, requiere escribir varios mensajes, está bien, pero piense antes de escribir, antes de presionar la tecla Enter, ¿no? Ese es mi consejo. Muy bien, hemos completado el sermón de esta clase. Vamos a entrar en materia. Recuerden, en aula virtual pues va a encontrar el contenido de esta asignatura y también las políticas de este curso. Muy generales las políticas nada más y las podrá repasar. Estaba compartiendo con ustedes todavía las medidas del IPAC. Déjenme regresar otra vez a la pizarra. Denme un segundo, por favor. Muy bien, aquí en la pizarra están todas las ideas que espero compartir con ustedes hoy día. Cada una de las ideas se encuentra en una columna que, pues, en algunos casos termina con un ejercicio. Vamos a ver aquí. Este primer concepto es la curva de magnetización. Esta es una idea clave que establece una relación entre magnitudes electromagnéticas. Y verán con el pasar de los años, ya cuando ustedes estén trabajando varios años como ingeniero mecatrónico, que las fórmulas se olvidan porque
y podemos acudir a ellas en los libros rápidamente. Pero lo que no debe despegarse de su memoria en el ejercicio de su trabajo son las relaciones entre magnitudes. Eso es lo que le va a servir en el trabajo del día a día, al resolver problemas de campo. Son las relaciones entre las variables que participan en un proceso o en un fenómeno. Estas curvas relacionan aquí vamos a ver la primera que es a la izquierda. La relación es exactamente igual, pero las magnitudes son diferentes. Y luego vamos a ver cuál es la relación entre ellas y sus diferencias, ¿no? Entonces, esta curva describe aparece aquí abajo, este es el flujo del circuito magnético. Pero vamos a ver dónde están presentes estas relaciones, por supuesto. Déjenme bajar un momento antes de regresar a esta relación. A ver, el flujo y la fuerza magnetomotriz, o FMM. Esta relaciona flujo con la fuerza magnetomotriz que se describe en amperios vuelta o también como en inglés ampere turn. Ahí está. Ahora, ¿dónde participan esta fuerza y este flujo? Vamos acá al diagrama de un circuito magnético simple. Aquí tenemos un núcleo magnético, es un material que es un buen conductor magnético, y en uno de los lados está arrollado un cable a través del cual circula una corriente. El producto de la corriente por el número de vueltas produce la fuerza magnetomotriz. Esta fuerza magnetomotriz impulsa un flujo magnético, que es el que está aquí. Y hay que entender que este es un flujo magnético promedio. Es una simplificación de lo que en realidad va a ocurrir. La distribución del flujo magnético, pues depende de las características del medio. Y cuando el flujo, cuando tenemos la construcción de este circuito electromagnético, pues la mayoría del flujo se concentra en el núcleo, mientras, aunque una parte del flujo, el cual es un flujo, y me dije, no me voy a olvidar de este nombre, es un flujo de fuga, también se escapa a través del aire. Parte del flujo sigue a través del aire, mientras que la gran mayoría está en el núcleo, pero el flujo no es uniforme en este núcleo, ¿no? Entonces, del flujo del que hablamos aquí es un flujo promedio, y este análisis simplificado del circuito es el que vamos a utilizar en el desarrollo de este curso. Esta curva de magnetización entonces relaciona la variable dependiente, que es la fuerza magnetomotriz, y la variable independiente, que es el flujo. La relación entre flujo entre fuerza magnetomotriz y flujo, pues, se llama reluctancia. Reluctancia. Existe un modelo bien interesante para entender esta relación,
Y es este modelo que aparece también en el libro de Chapman, en el cual se asemeja el circuito magnético a un circuito eléctrico. En donde el flujo se asemeja a la corriente, la reluctancia a la resistencia y la fuerza magnetomotriz pues, al voltaje. Y vamos a utilizar un modelo de este circuito luego para resolver algunos ejercicios en esta clase. Esta relación llamada reluctancia no es constante, sino que cambia con el estado de polarización, si lo vemos del lado de la corriente, o de magnetización del lado del circuito. Esta reluctancia depende de las características magnéticas y geométricas del circuito magnético o del núcleo, ¿no? Tal como se puede ver aquí. Aquí la reluctancia depende de esta magnitud μ, que como aparece aquí abajo, pues es la permeabilidad. Muy bien. Ahora, tenemos la segunda curva que es exactamente igual, pero relaciona dos magnitudes diferentes. Y esta letra B bien, es la densidad de flujo magnético y se define en teslas, y H es la intensidad de campo magnético, tal como aparece aquí, y esta es amperio, vuelta, por metro. La relación entre estas, pues es ahora la permeabilidad, que al igual que la reluctancia, pues no es constante. La densidad del flujo magnético pues está presentada aquí, y de aquí se puede entender pues que la densidad de flujo magnético es el flujo distribuido para el área. Mientras que la intensidad de campo magnético es la fuerza magnetomotriz dividido para la longitud. Entonces, las dos curvas son idénticas y corresponden en realidad al mismo circuito magnético, solo que está visto desde dos puntos de vista diferentes. En el primer caso, la curva flujo versus fuerza magnetomotriz está visto como un todo y visto desde afuera, porque la fuerza magnetomotriz es externa, en el primer caso. En el segundo caso, con la curva densidad versus intensidad, esta se ve desde un punto de vista distribuido, en donde por cada unidad de longitud, vamos a tener una intensidad que es la fuerza magnetomotriz dividido para esa longitud de aquí. Entonces se ve desde una manera distribuida allí, en este segmento. Miren que esto parece una I. Déjenme ponerlo.
Ahí. Y algo parecido ocurre con el flujo y con la densidad de flujo magnético. Aquí vamos a tener para cada unidad de área, vamos a tener que la densidad de flujo es igual, este es el área, vamos a tener aquí el flujo dividido para A, cada unidad de área. La relación entre estas variables distribuidas, en la cual es la intensidad y la densidad, es idéntica a, a las variables integradas, que son pues la fuerza magnetomotriz y el flujo. Esta longitud de la que se habla aquí, dado que es un modelo simplificado, es la longitud promedio del recorrido del flujo magnético. Esta longitud promedio pues estará en el centro geométrico de este núcleo. ¿Alguna pregunta hasta ahora, por favor? Profesor, usted nos habló que hay como que dos tipos de circuito, uno eléctrico y uno magnético. ¿Cuál, o sea, los dos circuitos son lo mismo en la vida real o hay componentes electrónicos que hacen diferentes estos circuitos? O sea, por lo que veo, los dos tienen una resistencia y todo, entonces no sé o sea, si en la vida real sea lo mismo, pero hay dos tipos de cosas que se analizan por separado o tienen componentes electrónicos diferentes. Bien, yo sé que en el laboratorio, Sergio, uno toma una fuente de poder y la conecta a una resistencia y hace el experimento. Eso ocurre en el laboratorio, ¿no? Pero recuerde, estos elementos que usamos en laboratorio, en realidad son un modelo de los circuitos en la vida real. En la vida real usted no va a una fábrica y encuentra una fuente de poder y una resistencia. Lo que encuentra es una fuente de alimentación y una carga. Esta R en realidad es un motor, es un calefactor, etcétera, ¿no? Entonces, este circuito eléctrico que aparece a la izquierda es un modelo de un circuito en la vida real. Y el circuito que aparece acá a la derecha también es un modelo de un circuito real, pero en este caso es un modelo de un circuito magnético. Entonces uno no conecta en un laboratorio una fuerza magnetomotriz y una reluctancia, sino que simplemente este circuito es un modelo que, como veremos, nos va a ayudar a analizar un circuito electromagnético. Ok, gracias, profe. Uh-huh. Y este circuito yo lo copié en inglés, y yo lo copié cuando solo tenía el libro de Chapman en inglés, pero ustedes lo van a encontrar en español. Ya debería haberlo cambiado hace tiempo. Voy a tomar en cuenta eso la próxima vez. Aquí está el circuito. Bien, dice aquí. Lo que tenemos que calcular es el flujo y la densidad de flujo. Vamos primero a
a trazar un... Déjenme ver si tengo esto. Ahí está la escala correcta. Déjenme hacer esto más grande. Aquí está. Bien, vamos a trazar primero el circuito equivalente para este ejercicio, ¿no? Primero vamos a tener aquí la fuerza magnetomotriz. Entonces, esta la vamos a dibujar aquí como una fuente. Muy bien. Y ahora vamos a conectar el resto de las reluctancias como una carga aquí en el circuito. Cada segmento de este núcleo magnético es diferente del otro, porque cada uno tiene una geometría diferente. Aunque todos tienen la misma permeabilidad magnética relativa, la geometría es diferente, así que cada uno va a tener una reluctancia diferente. Entonces, este segmento de aquí va a tener una reluctancia, este segmento de acá va a tener otra, y así, ¿no? Vamos a tener aquí 1, 2, 3, 4. Vamos a darles un nombre aquí. Ahora, sí vamos a encontrar que R1 va a ser igual a R3 porque la geometría es la misma, y R2 va a ser igual a R4 porque también la geometría es la misma. Bien, ahora ya tenemos nuestro modelo. En la parte A nos pide determinar el flujo en el núcleo. Entonces, vamos a entender que a lo largo de este circuito magnético va a circular un flujo promedio aquí, y ese es el que queremos medir. Este flujo promedio será phi, será la relación entre la fuerza magnetomotriz y la reluctancia. La parte A. Vamos a la primera parte más fácil. La fuerza magnetomotriz. Cristóbal Lara, ¿está usted allí? ¿A qué es igual la fuerza magnetomotriz, Cristóbal? Le entiendo, Cristóbal. Vamos a ver otro voluntario, entre comillas. Diego Vega, ¿está usted allí? Sí, profe. ¿A qué es igual la fuerza magnetomotriz? ¿Cómo calculamos la fuerza magnetomotriz? Era área por huertas. ¿Área por? Huertas. No. Fíjese bien, Diego. ¿Cómo calculamos la fuerza El número magnetomotriz? de vueltas por la corriente, profe. Creo que era. El número de vueltas por la corriente. Muchas gracias, Jesús. Número de vueltas por la corriente, así es. Entonces, acá tenemos. Con los datos que tenemos allí, ¿cuál será la fuerza magnetomotriz? George Domínguez, ¿está usted allí? Sí, profesor, sí estoy aquí. ¿Cuánto será la fuerza magnetomotriz con los datos que tenemos?
300 ¿300 qué? amperes vueltas. Perfecto. Ya está. Muy bien. Ya tenemos la primera parte, de, al menos el numerador de esta expresión. Ahora, vamos a ver en el caso de la reluctancia. La reluctancia aquí, pues, será la sumatoria de las 4 reluctancias. Y simplemente será 2 veces R1 más 2 veces R3, que son iguales. Perdón, de R2. Muy bien. La reluctancia, como vimos, es una relación entre longitud dividido para permeabilidad total y el área. Para el caso de R1, pues necesitamos la longitud 1, la permeabilidad, que ya la conoce, que es la misma para todos, y el área 1. ¿Qué es L1? Es la longitud media. Es decir, tendría que ser la longitud desde la mitad de aquí hasta la mitad de acá. Esto será L1. Y la mitad de aquí hasta la mitad de acá. Esto será L2. Emanuel Párraga, ¿cuánto será L1? Buenos días, buenas tardes. ¿Está usted, Emanuel, ahí? Buenas tardes, profesor, sí estoy. Sería 35. Perfecto. Vamos a ponerlo aquí como metro, ¿no? Porque vamos a trabajar en metro. La permeabilidad es igual a la permeabilidad relativa, lo voy a anotar por acá abajo. La permeabilidad es la permeabilidad relativa veces la permeabilidad del aire. Y la permeabilidad relativa aquí es 2000 veces, esto siempre se me va a olvidar, 4pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. 4 veces pi por 10 a la menos 7 Henry sobre metro. El área, vamos a ver cuánto es el área. Dice que aquí está, la profundidad del núcleo es de 10 centímetros, ¿no? Es decir, el fondo este es de 10 centímetros. Vamos a ver este segmento de aquí. Fíjense, en el segmento 1 y el segmento 3 tenemos 15 centímetros aquí y de fondo tenemos 10 centímetros. ¿Cuál será el área en metros cuadrados? Félix. Orrala, buenas tardes. Estate allí, Félix. Félix. Buenas tardes, sí, digo. Sí. ¿Cuál será el área del segmento 1? 150 centímetros cuadrados. ¿Y en metros cuadrados cuánto es? En metros cuadrados. Sí. Mm, 0,15. No, pero cerca. Gracias, Félix. Aquí está. Muy bien, operando todo esto, pues vamos a tener que R1 es igual a 9.800, perdón, 9.000
284.04 amperios vuelta por Weber. Esta es la unidad para la reluctancia. Y R2 será igual a 15.915.49 amperios vuelta por Weber. La resistencia total será 50.399.07 amperios vuelta por Weber. Con ese valor de la reluctancia, entonces el flujo será igual a 5.95 mili. ¿Alguna pregunta? Por favor. Clarísimo. Por eso digo que cada vez me estoy volviendo mejor profesor, porque cada vez tengo menos preguntas de parte de ustedes. Porque cada vez lo explico mejor. Bien, ahora pregunta aquí la densidad para cada segmento. ¿A qué es igual la densidad? Brian López. ¿Está usted allí, Brian? Buenas tardes, sí. Buenas tardes, Brian. ¿Cómo calculamos la densidad con la información que tenemos? Con la permeabilidad y hallando el valor de la intensidad. ¿Me repite, por favor, que no la escuché bien? Con la permeabilidad y además calculando el valor de la intensidad del campo. Con la permeabilidad y además... Ya. Es cierto, pero no hemos calculado la intensidad de campo. ¿Qué otra fórmula nos puede servir ahí con la información que ya tenemos? La densidad de flujo, ¿no? ¿Cómo calculamos la densidad? Flujo sobre área. Flujo sobre área. Muchas gracias. Así es. Aquí está la fórmula. Brian. Aquí está. La que usted estaba mencionando está aquí al lado y está bien. Perdón, acá abajo. Está bien, pero no hemos calculado todavía la intensidad. Pero estos valores ya los tenemos por ahí. Entonces es más fácil acudir a ellos. Ahora, aunque el flujo es el mismo en todo el circuito electromagnético, la densidad, dice la densidad en las partes, es decir, en cada parte del núcleo. ¿Por qué la densidad es diferente? Alex, Mata, ¿está usted allí? Profesor, aquí estoy. ¿Por qué la densidad va a ser diferente en cada segmento del circuito? Si el flujo es el mismo. Por el área de cada una de las partes. Así es, muchas gracias. Correcto. Vamos a tener la densidad
para los segmentos 1 y 3, que es igual a la... Vamos a ponerlo aquí. La densidad 1 va a ser igual a la densidad 3, y esta será igual pues al flujo que ya conocemos dividido para el área 1. Esos valores ya los tenemos el flujo y tenemos el área 1, y el resultado de esto será 0.397 Weber por metro cuadrado, y a esto se lo conoce como Tesla. La densidad 2 igual a la densidad 4 será 0.595 Tesla. Y ahí está la solución al ejercicio. Antes de empezar a resolver el ejercicio, pues es necesario identificar en la geometría del núcleo cuáles son los segmentos del circuito y cómo podemos indicar una reluctancia para cada uno de ellos. Con ello, nosotros construimos un modelo del circuito, como lo hice acá a la derecha, y luego, en base a las relaciones que conocemos para flujo, intensidad, reluctancia, etc., empezar a calcular los valores en función del número de vueltas, la corriente, la permeabilidad y la geometría del circuito. ¿Alguna pregunta, por favor? Algo que les quiero mencionar respecto a este ejercicio y muchos otros que nosotros vamos a ver en este curso. En la vida real uno no hace estos ejercicios. Yo los vi cuando estudié esto hace 30 años y no los he vuelto a ver nunca más hasta que empecé a presentar nuevamente este curso de actuadores mecatrónicos. Pero entonces, ¿para qué perdemos el tiempo con ellos? Bueno, en realidad no es un tiempo perdido, es un tiempo bien invertido. Y el propósito, pues la razón por la cual yo uso estos ejercicios, y creo que también el autor del libro lo hace, es para reforzar nuestro aprendizaje, nuestro entendimiento de las relaciones que entran en juego aquí. Recuerden, no es mi intención de que dentro de 10 años usted se acuerde de la fórmula, pero debe recordar las relaciones que existen en un circuito magnético. Esta curva de aquí es clara. Cuando usted la vea, ya tiene que saber que es la curva de magnetización. Muy bien. Vamos a ver otro elemento que entra en juego y también un circuito un ejercicio de aplicación. Este elemento nuevo aquí es el entrehierros. La primera vez que preparé esta clase, también solo tenía el libro de Chapman en inglés. Eso lo encontré recién al principio de este año en español. El entrehierro. Debemos entender que muchas de las máquinas eléctricas son máquinas rotativas y tienen partes que no tienen contacto entre sí, no tienen contacto mecánico entre sí, y están separadas por aire. Esta separación de aire es el entrehierro. Y este entrehierro nos presenta dos elementos nuevos sobre nuestro análisis. Uno de ellos es que el entrehierro tiene una permeabilidad diferente del resto del material del núcleo, ¿no? En este caso se aplica la permeabilidad del aire, que es μ sub 0, ¿no? 4pi por 10 a la menos 7. Lo segundo es que
las líneas de campo magnético se dispersan. Este es el nombre del flujo disperso, flujo de fuga. Yo les había dicho flujo de fuga, en realidad es un flujo disperso. Flujo disperso. Pero yo me refiero solo a este de aquí. Es parte de ese flujo, parte de las líneas de campo que salen de la geometría del núcleo. En esta sección del entrehierro va a suceder que el área es mayor, ¿no? Entonces aquí vamos a tener un área del núcleo y acá vamos a tener un área del entrehierro. Y por supuesto, aunque el flujo sea el mismo, aquí, vamos a encontrar que el área del entrehierro va a ser mayor que el área del núcleo y por lo tanto la densidad de flujo del entrehierro va a ser menor que la densidad de flujo del núcleo. El área aumenta por la densidad. Sin embargo, este efecto, si la distancia del entrehierro es suficientemente pequeña, es de 1 milímetro, 2 milímetros nada más, entonces esta diferencia en área se desprecia. Y eso es lo que he hecho en estos circuitos y también en las tareas. En el libro habían algunos ejercicios, perdón, en donde se tomaba en cuenta esta diferencia de área. Yo la he despreciado tanto en el ejercicio que vamos a ver aquí en clase, como en aquellos que les he enviado como tarea. Al modelar este circuito, pues, se modelan ahora la reluctancia del núcleo, C para core, y la reluctancia del entrehierro con la G para gap, ¿no? Por el air gap. Entonces, cuando esta longitud, esta distancia entre hierro es pequeña, este efecto marginal se desprecia. Siempre me acuerdo demasiado tarde, ¿por qué puse este ejercicio tan difícil aquí? Hay otros más sencillos, pero creo que ese más sencillo ya se los he dejado en la tarea. Mi política siempre es que en clase se ven los ejercicios difíciles, o en las tareas también se ven los ejercicios difíciles, mientras que en las lecciones, pues, por las limitaciones de tiempo y otras condiciones, pues se ven los ejercicios más sencillos. Muy bien. Aquí están las respuestas también, déjenme ponerlas por acá. Vamos a ver si llegamos al mismo resultado. Bien. Aquí están las condiciones del circuito. Algo que se indica aquí en el ejercicio es que se desprecie el flujo marginal, el flujo residual, perdón, y también la reluctancia del hierro. Debido a que la reluctancia del entrehierro va a ser miles de veces más grande que la reluctancia del núcleo. Entonces, debemos entender esto. Vamos a anotarlo aquí. Como la reluctancia la permeabilidad del núcleo es mucho más grande, miles de veces más grande que la permeabilidad del aire, entonces la reluctancia del núcleo va a ser mucho más pequeña
que la reluctancia del entrehierro. Entonces, por esa razón determina eso. Eso simplifica parte del circuito como vamos a ver. Aquí tenemos dos devanados. El devanado 1 y el devanado 2. Ya le vamos a dar atención a eso. Vamos a construir el circuito que nos va a servir como modelo para esto. Esto lo voy a poner por acá, me va a servir después. Aquí. Y aquí tenemos la fuerza magnetomotriz 1. Fuerza magnetomotriz 2. Javier Cañarte, ¿está usted allí? Buenas tardes. Marcos Montoya, ¿está usted por allí? Javier. Gracias, Javier. ¿Qué pasó con las reluctancias del núcleo? ¿Por qué no están en nuestro modelo? Porque son despreciables en comparación a las del aire que está entre el entrehierro de cada lado. Muchas gracias, José Landiva. Estaba tratando de preguntarle a Javier, pero gracias, José. Así es, son despreciables según las condiciones de este ejercicio, por las razones ya explicadas. Bien, ahí está nuestro modelo, pero hay algo que tenemos que determinar. Si ustedes se fijan aquí, el sentido del bobinado hace que la corriente fluya en este sentido. ¿Ok? Pero aquí el sentido del bobinado es diferente. Si la corriente viene por aquí y viene por acá, entonces aquí la corriente va a circular en este sentido de acá. Eso va a provocar que la fuerza magnetomotriz 1 tenga una polaridad diferente a la fuerza magnetomotriz 2. El sentido del arrollamiento es diferente. Nuevamente, en la vida real nadie va a hacer esto. Bueno, sí lo vamos a encontrar en una configuración, en unos polos de compensación de unos motores, pero en la vida real nadie enrolla una bobina en un sentido y a medio camino la empieza a arrollar en el sentido opuesto, porque produce pues una fuerza magnetomotriz contraria, ¿no? No se hace a propósito, aunque en ciertas máquinas se hace algo parecido, pero es por compensación. Eso lo vamos a ver después. Este es un ejemplo nuevamente de cómo este tipo de ejercicios no están diseñados para aplicarlos en la vida real, sino para fortalecer las relaciones entre estas magnitudes, tal como lo estamos viendo. Muy bien. Aquí la geometría es más complicada.
Bien, lo primero que vamos a hacer es calcular la fuerza magnetomotriz y la vamos a poner aquí como una sola E. Entonces, esta fuerza magnetomotriz es igual al número de vueltas 1 por la corriente, que es una sola, menos el número de vueltas 2 por la corriente, que es la misma, y esto sería igual a I, N1 menos N2. William Capa, ¿está usted allí? Bueno, sí. ¿Cuánto es la fuerza magnetomotriz, William? Calcúlelo, por favor. Sería 250. Muy bien, muchas gracias, William. Correcto, son 250. No se olviden de las unidades. Amperio, vuelta. Ahí está. Ya lo vamos a ver como uno solo ahora. Y ahora viene la parte de la geometría. Vamos a ver la reluctancia, que es la longitud, la permeabilidad y el área. Vamos a ver la longitud. Para la reluctancia 1, vamos a ver la longitud 1, que sería igual a esto de aquí, más esto de acá, más Pedro Rendón, ¿está usted allí? Buenas tardes, sí. A ver, Pedro, ¿cuánto sería L1 entonces? Si sumamos todo esto de aquí. Yo sé que aquí hay un L1. Vamos a... ¿Cómo lo vamos a llamar aquí? Y hay un L1 aquí. Voy a ponerle mayúsculas para que no se confunda. Ya. ¿Cuánto sería el segmento de aquí arriba? Sería L2 más L1 y más L3. La mitad de eso. L1 dividido para 2 más L3 dividido para 2. Muy bien. Entonces, ¿cuánto es esto? Sería 2.5 más. Sería 6 centímetros. 5 centímetros. Está adivinando. ¿La mitad de L1 cuánto es? La mitad de L1 sería 1.25. ¿L2 cuánto sería? 2.5. ¿Y la mitad de L3? L3. Ah, 5. Ah, ya, pensé que era lo mismo. Ya, 2.5, sí, es verdad. Y entonces tenemos... Ya, ahí sí sería. Ya, sí. Sería 6.25. Ya. Y va a ser igual acá abajo. Y ahora, este de acá, Josué Israel de Mera. Está ahí Josué Israel. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuánto vamos a tener acá? En el segmento de la izquierda. ¿Cuál? El más largo.
Hola. Sí, diga. El más largo, estoy preguntando. Así es, Disculpen. este de aquí, el de la izquierda. ¿Cuál será la longitud total? Disculpe, sería 2.5 más 2.5 más 3. No, más 5 más 2.5. 12.5. ¿Me repite? Ah, no, disculpe, faltó un valor. Las longitudes son las 12.55. mismas aquí. Esto de aquí es 2.5. Sí, eso me di cuenta recién. Es 12.55 la longitud media. No le escuché bien. ¿Otra vez? 12.55. 12.55. Yo sí lo había calculado, pero ahorita ya me olvidé. Profe, perdón, me mareé en que abajo dice que L1 es igual a 2.5, pero acá arriba lo estamos usando como 1.25. Es que estamos tomando la mitad de L1. Para calcular esta distancia media, ¿verdad? Ah, ya claro, porque el punto que nos interesa es el que está, digamos, a la mitad del bloque. Sí, pero a ver, déjenme ver una... No sé por qué estamos perdiendo el tiempo aquí. Discúlpenme que les... Ahorita recién me doy cuenta. No importa la geometría del núcleo. ¿Por qué? Porque la reluctancia de ellos es despreciable. ¿Por qué? La Repito. reluctancia es despreciable. Exactamente. Perdonen que los haya llevado por el camino incorrecto aquí, pero así es. No importa la geometría aquí. Solo me importa la geometría de aquí y de acá. Eso es todo. Muy bien. Vamos a ver para R1. ¿Cuánto es L1? Es el eje 1. Micro, ya usamos el micro del aire porque es el air gap. Y tenemos A. Entonces, aquí para el eje 1 tenemos 0.05 centímetros, que es pasarle 2 ceros más al metro, y ya está. Y la del aire es 4pi por 10 a la menos 7, y las unidades que le corresponden son siempre se me olvidan, Henry sobre metro. ¿Y cuál será el área allí? En el eje 1. Carolina Armaza, L1 por, entonces ahí. L1 por el Javier, eje 1.
Ujú. ¿Lo tienes, Javier? No, ya voy. Eh, 1.25 por 10 a la menos 3. ¿Qué valores ha multiplicado allí, Javier? 0.05 por... Ah, no, era... Sí, por 2.5 y ahí lo pasé a metros. Estoy ¿No hablando del sería área. Es 1.25 por 10 por 10 a cuadrados. la menos 5? En metros cuadrados. En metros cuadrados. Ujú. Ah, cierto. ¿No sería 1.25 por 10 a la menos 5? Simón, ese mismo. Sí, sí, a la menos 5, sí. A ver, déjeme ver. Imprimir garabatos. No, tampoco. No es 6.25 por 10 a la menos 5. A ver, ¿qué necesitamos aquí para multiplicar esta área? Sí es 6.25, pero déjeme ver si no me habré equivocado yo más bien con el exponente, ¿no? El área 1, aquí en este air gap, está determinado por el ancho, que es L1, por la profundidad que se indica allí, y esos son 2.5 centímetros, que es L1, y la profundidad, que son 2.5 centímetros. Y a mí me da 6.25, pero por 10 a la menos 4. ¿Podrían verificar, por favor, si es que... Porque su compañero dijo que era 10 a la menos 4. A mí también me da Profe, lo que nos interesa 6.25 por 10 a la entonces menos es el 4. área transversal. ¿Es por 10 a la menos 4 o es por 10 a la menos 5? Por 10 a la menos A la menos 4. Por 10 a la A lo menos menos 4. Ya, muchas gracias. Ahí está. Sí, es que nosotros entendíamos que era, digamos, el área que nosotros estaríamos viendo de frente. Correcto. Pero no, es el área de la sección. Entonces, debemos ver el área de aquí así. ¿Ok? Ajá. Entonces, Ah, ya, esta gracias. área, esta área de aquí es la que había que calcular. Lo mismo ocurre acá. Ahí está. Entonces, es esta área la que determina la reluctancia en este caso. Bueno, el resultado de eso es 636.619 amperios vuelta por vuelta. Imagínense, comparen con los resultados que conseguimos en el circuito anterior. Yo sé que la geometría es diferente, pero en el circuito anterior pues encontramos reluctancias en el orden de 9.000, 15.000. Era la reluctancia en un núcleo ferromagnético. Pero la reluctancia en el entrehierro, déjame regresar acá. La reluctancia en el entrehierro, en cambio, es enorme, ¿no? Entonces, por eso es que el circuito para, el ejercicio, perdón, para simplificarlo, recomienda despreciar la reluctancia del núcleo. Usando el mismo procedimiento, la reluctancia 2, el entrehierro 2, es 1.239.54 amperio vuelta por vuelta. La reluctancia total, ¿cómo la calculamos?
Si usamos... O sea, son... Ajá. Básicamente son resistencias. Serían como dos resistencias en paralelo. Perfecto, así es. Para eso Sería... nos sirve el modelo. El paralelo de estas dos reluctancias es, calculado por acá, ¿dónde lo puse? Déjenme ver qué es lo que está pidiendo aquí el ejercicio. Dice, ya, pero no, sí, es cierto, pero no, eso no lo pide el ejercicio. No lo pide el ejercicio. Dice, determine el flujo y la densidad de flujo en cada una de ellas. Eso es. Entonces, el flujo 1 será igual a la fuerza magnetomotriz dividido para la reluctancia 1, y el flujo 2 será la fuerza magnetomotriz dividido para la reluctancia 2. Eso es lo que en realidad está pidiendo el ejercicio. Y esto es 0.393 miliwebers. Y acá es 0.196 miliwebers. La densidad de flujo para cada caso es en este caso el flujo 1 para el área 1, y la densidad en el 2 es el flujo 2 para el área 2. En el primer caso tendremos 0.628 teslas y acá 0.314. Bueno, me disculpan otra vez que me haya enredado con la geometría del núcleo, que era completamente innecesaria, dado que la reluctancia es despreciable según la propuesta del circuito. Entonces, para este circuito, construimos nuevamente el modelo electromagnético, identificamos las reluctancias y también las fuerzas magnetomotrices. Nos fijamos en el sentido del bobinado y eso nos ayudó a determinar la polaridad opuesta entre las dos. Con el número de vueltas y la corriente determinamos la fuerza magnetomotriz, y con la permeabilidad y la geometría determinamos la reluctancia de cada uno de los entrehierros. Con estos valores pudimos calcular el flujo y la densidad de flujo para cada uno de estos entrehierros, ¿no?, que corresponden con los resultados del libro. ¿Alguna pregunta, muchachos, por favor? Profesor, Una pregunta. ¿En la vida real también se puede expresar la reluctancia del núcleo o tiene que excluirse de la ley? En la vida real, pero. En la vida real esto es cierto, pero bueno, pensemos a qué llamamos la vida real. Hay tres etapas en esta vida real, ¿no? Primero, cuando empecemos a analizar las máquinas eléctricas en sí, y empecemos a revisar el modelo eléctrico, por ejemplo, de un motor, nos vamos a encontrar con la reluctancia del núcleo del motor y también con la reluctancia del entrehierro. Estos modelos simplificados del motor, que no son útiles para entender su comportamiento y analizar la transferencia de potencia y también las pérdidas,
En estos también se asume lo mismo, es decir, se desprecia la reluctancia del núcleo porque es mucho menor que la reluctancia del entrehierro. Luego, en el caso de la vida real, es decir, ya dentro de una fábrica, usted no está pendiente de estas cosas. Está pendiente del entrehierro porque hay unas condiciones mecánicas en las cuales el entrehierro, por ejemplo, el desbalance del motor, óxidos, pueden afectar la geometría del entrehierro, pero cálculos así de este tipo nuevamente no los va a ver cuando salga de aquí de la escuela. Uno de ustedes, bueno, ustedes son más de 50, quizás uno de ustedes haga alguna investigación sobre alguna aplicación de un circuito electromagnético y tal vez regrese a esto. A lo mucho. Pero nuevamente, no quiero que sepan que mi intención no es hacerlos perder tiempo en un circuito que nunca van a volver a ver. Este circuito nos va a ayudar a reforzar la relación entre estas magnitudes electromagnéticas y eso nos ayudará a describir luego los modelos y el comportamiento de las máquinas eléctricas. Y son estas relaciones las que luego nos serán útiles también en la vida profesional, ¿no? Las relaciones entre estas magnitudes. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Profesor, yo tengo una duda. Dígame. Es que a mí se me lagueó un poco la pantalla, pero y estaba revisando y no entiendo por qué estamos viendo las resistencias en paralelo. O sea, entiendo que están en paralelo, pero no entiendo con qué objetivo. No sé si me hago entender. Ay. Están en paralelo. Claro, vamos a ver si logro explicarme. Aquí está la fuerza magnetomotriz 1, aquí está la fuerza magnetomotriz 2, aquí está RG2 y acá está RG1. Lo que conecta a cada uno de estos elementos, por supuesto, es el flujo, ¿no? Y eso coloca así como acá teníamos así como acá teníamos a las reluctancias en paralelo con la fuente magnetomotriz, acá también tenemos las reluctancias en paralelo con la fuente. Claro, en este caso son dos. No sé si me expliqué mejor ahora. Creo que la pregunta de mi compañero iba más bien en el sentido de ¿para qué hacemos la simplificación? Que sería básicamente para obtener la fluctuancia total. Ajá, esa era mi pregunta. La reluctancia total. Ese fue el camino incorrecto que yo estaba llevando, pero no lo necesitamos en este ejercicio. Ya listo, gracias. Sí, en este ejercicio no. Pero vamos a ver otro ejercicio la próxima semana. Aquí, para este de aquí, en cambio, sí vamos a necesitar la reluctancia total. Y ahí sí habrá que usar esto en paralelo. Pero este elemento no es necesario. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profesor, ¿para qué usualmente, por qué usualmente nos encontramos estos entrehierros? O sea, lo que intuyo es que quizás por ahí pasan cables o algo, pero no sé si tienen alguna otra función adicional de eso. Ya, me entiende.
En las máquinas rotativas, como está aquí, aquí tenemos el estator y tenemos el rotor. ¿Okay? El estator pues, está fijo en un soporte, en una base, mientras que el rotor está montado sobre unos rodamientos. Tanto el estator como el rotor están formados por chapas electromagnéticas y forman, entre los dos hay un flujo. Forman parte del mismo circuito electromagnético. Pero hay una separación entre los dos porque el rotor está girando. Entonces no debe haber un contacto mecánico entre ellos, sino que debe haber una separación de un par de milímetros para que el rotor pueda girar dentro del estator. Esa separación es el entrehierro. No sé si me expliqué mejor. La verdad es que por mi lado no entendí muy bien. Debe intentarlo nuevamente. Nos aprendemos de maneras diferentes. Déjenme buscar aquí una ilustración de un verdadero motor. Imagen. A ver, esta imagen me gusta aquí. Aquí tenemos el corte de un motor de inducción, lo vamos a ver después. Entonces, aquí tenemos los polos. Este es un polo y este es el otro polo. Y estos están montados en el estator. Este que está en el centro es el rotor. Entonces el polo, junto con el estator, por supuesto, está fijo. Mientras que el rotor, como su nombre lo dice, pues está girando, ¿no? Ahora, en su operación se van a producir unas líneas de campo que fluyen desde un polo hacia el otro a través del rotor. Este es el flujo. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Ya. Sí, sí. Pero entre estos dos, aquí, hay una separación. El polo no está pegado al rotor. Si estuviera pegado, entonces el rotor no podría girar. Esta separación que existe entre los dos no se nota ya este color aquí. Voy a usar el negro. Esta separación que hay aquí, y también se puede ver acá, esta separación es el entrehierro. El flujo magnético atraviesa el entrehierro, pero se enfrenta a la permeabilidad del aire, mientras que cuando el flujo cruza por el rotor o por el estator, encuentra la permeabilidad pues, de un material ferromagnético. Entonces el entrehierro es la separación entre la parte fija y la parte móvil de este motor, a través de las cuales también circula el flujo magnético. Ok, está bien. Ahí ya lo entendí, profe. Gracias.
Muchas gracias. Muy bien, muchachos. Quiero agradecerles su atención a esta presentación. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de compartir la pantalla. Y voy a detener la grabación.